Damos gracias a Dios porque una vez más nos reúne y esta vez su Santo Espíritu nos ilumine para poder compartir este tema que se llama Somos Iglesia, dentro de nuestra querida comunidad querida. El tema de hoy se llama Somos Iglesia porque venimos haciendo este camino del Seminario de Vida en el Espíritu y aterrizamos todo lo aprendido en el tema de hoy, ¿no? Somos iglesia. Yo les iba a preguntar qué se nos viene a la mente cuando decimos la palabra iglesia, aunque el título ya como que da una pauta, ¿no? Si pueden abrir sus audios y me contestan con una frase o una palabra, ¿qué se viene a la mente cuando decimos iglesia? Comunidad. Comunidad, muy bien. Grupo de hermanos. Grupo de Hermanos en la grupo fe. de hermanos en la fe. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera comentar? Unidad. Unidad, qué hermoso. Muy bien, si no se anima nadie más, continuamos, ¿no? Somos iglesia. Cuando yo tenía unos 11 años, creo, discutíamos con unas amigas, no más, 14, que había una amiga que había descubierto que todos los bautizados éramos iglesia. Y cuando se lo quería explicar a la otra no le entendía, porque para ella iglesia pues era la construcción, el templo donde se va a rezar, ¿no? Y nosotros vamos a recordar, redescubrir o tal vez descubrir el día de hoy qué es lo que significa la palabra iglesia. Somos iglesia. Han mencionado varios aspectos de los que vamos a tratar, ¿no? La unidad, la comunidad, la unión entre los hermanos, la reunión de hermanos en la fe. Listo, entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido aprendiendo en este seminario de Vida en el Espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido en uno de los primeros temas acerca del amor, pero no de cualquier amor, del amor de Dios, que es el origen de todos los amores, ¿no? Si nos ponemos a pensar en una persona a la que amamos o en una persona que nos ama, es también un instrumento del amor de Dios. Hemos aprendido de que a pesar de que Dios nos ha creado por amor y su amor es infinito, incondicional, siempre toma la iniciativa y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, tenía un plan perfecto para toda la humanidad, sin embargo ese plan se vio interrumpido por el famoso pecado. Pero ahí no termina la historia. ¿Qué sigue? La buena noticia es que Jesús nos salva. Esa es la buena noticia. Nos salva del pecado que nos trae la muerte. Y esa salvación la podemos hacer nuestra siempre que nos decidamos a vivir la vida con fe y conversión. A ver quién se acuerda. ¿Qué nos decía Juan 3:16? ¿Alguno se acuerda? Si se acuerdan, abre su micrófono. Tanto amó Dios al mundo Tanto que amó envió Dios a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, el amor de Dios se manifiesta en que Dios nos ha amado tanto que envió a su único Hijo para que a través de él pudiésemos tener la vida eterna, ¿no? Entonces, esa es una cita que tenemos que tenerla grabada en la cabeza y en el corazón. Y del pecado, ¿qué fue lo que se nos grabó? Romanos 6:23, algo que tampoco debemos dejar de tener en cuenta. ¿Qué decía Romanos? Romanos 6, que la paga del pecado Porque es la muerte. es la muerte, ¿no? Entonces realmente mereceríamos morir por haber pecado. Y sin embargo, la buena noticia que tenemos en muchos textos bíblicos, y especialmente en Romanos 10:9, es
que si proclamamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, entonces nos salvaremos. Salvado. Pero ahí no queda el asunto, sino que nosotros tenemos que tomar una actitud, ¿no? Esa actitud es nuestra fe y conversión. En Juan 14, 6. ¿Qué nos dice Juan 14, 6? Habla Yo soy Jesús, el camino, la verdad. verdad y la vida. Muy bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que hacer este camino. Venimos haciendo este camino de conocimiento, pero tenemos que venir haciendo este camino también con la vida, con la actitud, con nuestra acción, ¿no? Y justamente un llamado a la acción es el tema de esta noche. Sabemos que Dios nos ama infinitamente. Sabemos que por el pecado hemos construido un muro de desamor entre Dios y nosotros nos hemos nosotros pecando alejado de Él. Y sin embargo, Él viene a restituirnos su amor a través de Jesús, que es el que nos salva, pero demanda esa salvación de nosotros un cambio de actitud, nuestra fe y nuestra conversión. Pero eso no podría ser posible, hacer ese camino no sería posible si lo hiciéramos con nuestras propias fuerzas. Para eso necesitamos la fuerza que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo. Para poder caminar en conversión necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, porque no son suficientes nuestras fuerzas. La fuerza que nos viene de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo, es la que nos capacita para poder caminar este camino de fe y de conversión. Como por ejemplo, lo caminó ya la primera de todas, la Virgen María, que en la Biblia encontramos con este nombre Quejaritomene, que significa la llena de gracia, ¿no? Cuando se refiere el Evangelio de la Virgen María, uno de los primeros versículos es la llena de gracia. ¿Y por qué llena de gracia? Porque ella era la llena del Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo y por gracia del Espíritu Santo que María aceptó también fue capaz de aceptar su misión. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos capacita a cada uno de nosotros para poder detenernos, como veíamos en el tema de la conversión, y girar de rumbo, cambiar de rumbo y actuar en consecuencia como un verdadero cristiano, ¿no? Y ese Espíritu Santo que celebramos, cuya venida celebramos anualmente en la fiesta de Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo. Y es el mismo Espíritu Santo que sopló sobre los apóstoles y los llenó de dones. Y te ha llenado de dones a ti y a mí. Nos ha llenado de dones en nuestro bautismo. Entonces, una vez que yo conozco la buena nueva de Dios, de que me ama infinitamente, de que me reconozco pecadora, de que reconozco que Jesús es mi Señor y Salvador, y que quiero hacer un nuevo caminar, quiero vivir mi vida realmente como una vida en el Espíritu, pues entonces tengo que saber que esos dones no nos los ha regalado para adorno nuestro, sino para poder ejercer esos dones, como veíamos en la semana pasada, en el tema anterior. Pero ¿cómo y dónde? En la iglesia. Y para eso tenemos que saber qué cosa es la iglesia, ¿no? La iglesia, como bien dijeron, es una comunidad, una reunión de hermanos en la fe. Pero vamos a leer qué es lo que nos dice también el catecismo acerca de la iglesia, ¿no? Dice en el numeral 781, en todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. En todo tiempo, ¿eh? No estamos hablando que a partir de que Jesús vino y formó la iglesia, sino en todo tiempo y lugar. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Entonces,
Dios creó a la humanidad y en todo tiempo le ha sido grato a Dios las personas que individualmente practican la justicia, ¿no? Pero Él quería santificar y salvar no a un solo hombre ni a cada hombre en individual, sino a todos como un pueblo, como el gran pueblo de la humanidad. Pero en un inicio eligió pues a Israel, como continúa el párrafo, para ser pueblo suyo. Hizo una alianza con Israel, que es la historia del pueblo de Dios contada desde el Antiguo Testamento, ¿no? Hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona, su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Es decir, y ahora pasamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes entre los judíos y los gentiles para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu. Y esto también se resume en Juan 15, 16, ¿no? ¿Qué nos dice Juan 15, 16? Anótenlo porque eso no está en el PPT, pero será bueno que lo revisen porque no es palabra de Vicky, sino que es palabra de Dios. Juan 15, 16. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Entonces, Dios ha querido reunirnos como pueblo suyo. Pero si bien en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era sinónimo del pueblo de Israel, cuando viene Jesús, Jesús viene a alcanzarnos la salvación a través de la cruz, muerte y resurrección, pero no solo para el pueblo judío, sino, como dicen las últimas líneas de esta vista, para entre judíos y gentiles, para que se unieran, no según la carne, sino según el Espíritu. O sea, para conformar un nuevo pueblo de Dios, ya no solo de judíos, sino judíos y gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Así es que eso nos involucra a todos nosotros, incluso a los que vivimos en este tiempo y a los que vendrán después de nosotros. Toda la especie humana, Dios Padre la ha querido reunir, nos ha llamado para ser un pueblo, pueblo suyo. Él es quien nos ha elegido. Entonces, somos pueblo de Dios. ¿Cómo pasamos a ser parte del pueblo de Dios? En el mismo catecismo, en el numeral 1213 o 1213, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Miren todo lo que ganamos por el solo hecho de ser bautizados. Es decir, en el plan de Dios está que todas las personas, todos los seres humanos, formemos parte de su pueblo. Él nos elige para formar parte de su pueblo. Pero no es una imposición, nosotros tenemos que dar el paso. El paso inicial es el bautismo. Y en el caso de muchos de nosotros, ese paso inicial nos lo ayudaron a dar nuestros padres cuando nos han bautizado de pequeños. Pero en nuestra fe católica tenemos también el sacramento de la confirmación, que una vez que ya tenemos uso de razón y podemos dar razón de nuestra fe, se nos confirma el Espíritu Santo recibido en el bautismo, ¿no? Entonces el bautismo es el sacramento que nos abre la puerta para poder pasar a ser hijos de Dios, pueblo de Dios. Y lo dice también en Primera de Pedro 2, 9, 11. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios,
de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Queridos, dice San Pedro, os exhorto a que como extranjeros y forasteros os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Entonces, miren qué hermoso empieza este párrafo, ¿no? Vosotros, porque les habla a los que acaban de recibir el Espíritu Santo, dice, sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. Todo eso somos tú y yo que hemos sido bautizados y que hemos sido elegidos por el Señor para ser parte de su pueblo. Somos pueblo adquirido. ¿Y cómo nos adquirió Dios para sí? Con el precio de su sangre en la cruz, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Hemos tenido hace unas semanas esa ceremonia de la luz, cuando se nos invitaba a que cada uno hiciera una invitación personal a Jesús para ser luz, centro y Señor de su vida, y que Él pudiera eliminar nuestras tinieblas, ¿no? Entonces, somos iglesia, somos pueblo de Dios, somos pueblo elegido, y es el bautismo el fundamento de esta vida cristiana que nos anima a iniciar la vida en el Espíritu, ¿no? Pero la iglesia, no solamente es importante saber que la formamos todos nosotros los bautizados, y que bien hay que recalcar toda la especie humana, todos los hombres y mujeres estamos llamados a ser parte de esta iglesia, porque Jesús vino a salvarnos a todos, ¿no? Pero la iglesia tiene también una ley. ¿Y cuál es esa ley? Nos la dio el mismo Jesús en Juan 13:34. Amar como Cristo nos amó. Esa es la ley principal de la iglesia. Pero tiene también una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser sal de la tierra y luz del mundo, como trata de serlo en cada época, con sus aciertos y sus desaciertos, porque como veremos más adelante, o bueno, ya lo podemos desprender de aquí, si todos nosotros los bautizados somos iglesia, pues somos seres humanos que sí, caemos y nos levantamos. Tenemos errores, tenemos aciertos, pero no debemos por nada perder esa misión, de perder de vista la misión de ser sal de la tierra y luz del mundo, y de tener en cuenta la ley de la iglesia, que es amar como Cristo nos amó. Y que tenemos un destino. ¿Cuál es el destino de la iglesia? El reino de Dios. Instaurar el reino de Dios desde aquí, desde la tierra, pero también vivir en este mundo con los ojos puestos en el cielo, con la esperanza de que un día entraremos en el reino de los cielos, y que desde aquí debemos hacer todo lo posible para poder hacer nuestro ese espacio que Jesús ya ha separado en su reino. ¿Alguna vez preguntaron cuáles son las notas de la iglesia? Y yo me quedé en la luna, porque nadie me había dicho que lo que yo ya conocía se llamaba notas de la iglesia, ¿no? Notas de la iglesia también son las características de la iglesia que rezamos en el credo, cuando al final decimos, creo en la Santa Iglesia Católica, ¿no? La iglesia es una. ¿Puede dar una pista de por qué decimos que la iglesia es una? ¿Sí? Esas son las notas de la iglesia. A ver, escucho una voz conocida. Una santa, católica, apostólica. Ya, pero estamos en una. ¿Por qué decimos que es una? Cristo. No. Ajá, porque uno es nuestro Señor. Es una sola iglesia, porque uno es nuestro Señor, porque una es nuestra fe y uno es nuestro bautismo, como dice en Efesios 4:3-6.
pero además porque Jesús fundó una sola iglesia, cuando en Mateo 16, 18 le dice a Pedro, bueno, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Pudieran cerrar sus micrófonos, por favor? ¿Sí? Listo, gracias. Entonces, cuando Jesús dice que edificará su iglesia, habla de su iglesia, no dice edificaré mis iglesias, dice edificaré mi iglesia, ¿no? El mismo Jesús además nos pide en Juan 17, 21 que seamos uno. Padre, te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es parte de su oración en el huerto de Getsemaní. Entonces, por eso es que la iglesia es una. También es santa. ¿Por qué será santa? Porque Jesús es santo y nos comunica esa santidad a través de su Espíritu santificador. La iglesia no es santa porque todos los que vamos a la iglesia tengamos una aureola sobre la cabeza. La iglesia no es santa porque todos los sacerdotes sean hombres realmente santos y probos, o todos los que recibimos los sacramentos seamos realmente santos y no nos equivocamos nunca y siempre y nunca jamás ofendemos a Dios. Ojalá fuera así, ¿no? A eso aspiramos, a ser santos como nuestro Dios es santo. Pero si la iglesia es santa es porque Jesús es santo. Y Él nos comunica su santidad a través de su Espíritu santificador, ¿no? Como lo dice en Primera de Pedro 2:9. Entonces yo lo leo por aquí, pero ustedes lo van a revisar en sus casas. ¿Qué más? La iglesia es católica. ¿Alguien sabe qué significa la palabra católica? ¿Alguien que lo quiera decir? Universal. Universal, muy bien, gracias. El término católica es un término griego que significa universal. Como decíamos en un inicio, ¿no? Ya no se trata solamente del pueblo de Israel, sino que quiere Dios en su plan que todo el universo sea parte de su pueblo. La palabra universal, la palabra católica entonces significa universal. Todos los hombres están llamados a ser parte del pueblo de Dios. En Mateo 28, 19, voy a leer para que vean que no es que yo lo digo, sino lo dice la palabra de Dios. Mateo 28, 19 es un texto que nos suena bastante porque tiene que ver con nosotros, ¿no? Dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. No dice vayan al pueblo de al lado, ni vayan a los demás judíos, dice a todos los pueblos. Y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es católica porque es universal. Y qué maravilla poder ser parte de una familia que es universal, ¿no? Va mucho más allá de lo que es pertenecer a un grupo X, ¿no? De repente alguien que es de un equipo de fútbol va y se encuentra en el estadio con otro que es del mismo equipo, así no se conozcan, se sienten pues parte de lo mismo, ¿no? Pero esta experiencia es mucho más, no solo gratificante, sino especial y llena de gracia cuando hablamos de que es una sola iglesia, ¿no? Yo he tenido la gracia de poder ir a misa en 2 países más, además, 3 países más además de Perú, y realmente sí es cierto, cada nación, cada región, cada pueblo puede tener sus costumbres, pero incluso un idioma distinto, pero cuando uno participa con otras personas, por ejemplo, del sacramento de la Eucaristía, es un gozo inexplicable saber de que el que está al lado, aunque no te conoce, no sea de tu país y no hable tu idioma,
se rinde junto contigo a los pies de Jesús. Y cuando comulgamos, nos hacemos uno con toda la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia es católica, es universal. Y por último, porque son 4 notas, la iglesia es apostólica. ¿Qué significa? Es apostólica porque surgió de la institución de los 12 apóstoles, a quienes Jesús llamó para formarlos y para enviarlos a predicar sobre la base de Pedro, ¿no? Es decir, él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego, por eso decimos que Pedro es el primer papa, que lo instituyó el mismo Jesús. Y desde ahí hasta el Papa Francisco han sido se han sucedido, ¿no? Porque han sido como sucesores, uno tras otro los papas, desde los apóstoles, ¿no? La iglesia es apostólica entonces porque está fundada sobre los apóstoles. Y eso también lo encontramos en la Biblia, no es invento nuestro. Está en Efesios 2, 19, 20, ¿no? Vamos a ver acá en Efesios 2, 19, 21. ¿No? Por tanto, ya no son extranjeros o huéspedes, sino conciudadanos de los que forman el pueblo de Dios. Son familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental. Entonces, nuestra iglesia está construida sobre la piedra angular que es Jesús y sobre la tradición apostólica, ¿no? Sobre los apóstoles. Y además podemos decir, además de que es una santa, católica y apostólica, nuestra iglesia, porque somos parte de ella, es un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vamos a revisar algunos textos al respecto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 3:15. Nos dice, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad, ¿no? Es un solo cuerpo, tiene una sola columna. No es la iglesia de Lima distinta a la iglesia del Cusco, distinta a la iglesia de Moscú, distinta a la iglesia... No, es una sola iglesia que tiene como columna y fundamento de la verdad al Dios viviente. En Efesios 5, 29, 30... nos dice la palabra de Dios, nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Esta no es una alegoría que se le ocurrió a algún sacerdote decir que la iglesia somos todos y somos cuerpo de Cristo y que Él es nuestra cabeza, sino que partimos de la palabra de Dios. No podemos menospreciar entonces a ninguna parte de la iglesia. Miren, atención lo que nos está diciendo esto, ¿no? Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Y si yo tengo realmente clara esa visión de que Cristo es la cabeza y el resto del cuerpo es su iglesia, pues yo no voy a tratar mal al cuerpo de Cristo. No voy a tratar mal a mi hermano, a mi hermana, que a veces de repente puede tener actitudes cerradas y con amor y caridad estaré llamada a corregir, a traerle la luz de la palabra a su vida, pero nada justifica que trate mal a alguien que también, como yo, es parte del cuerpo de Cristo. En Romanos 12, 4, 5 nos dice, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones,
también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Es decir, que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, pero una parte distinta. No puede ser que Cristo sea la cabeza y el resto del cuerpo sean todo pies, o todo manos, o todo brazos, ¿no? Necesitamos de la mano, del pie, del brazo y de cada parte de nuestro cuerpo. Asimismo, necesitamos de cada miembro de la iglesia, porque cada miembro de la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Lo triste es cuando muchos miembros de la iglesia se alejan de la iglesia. Qué dolor para Cristo ver desmembrado su cuerpo. Qué dolor que yo, como parte del cuerpo de Cristo, me aleje de la iglesia, me aleje de la fe, porque soy una parte de su cuerpo de Cristo que se está rompiendo, que se está alejando, ¿no? Imagínense que me corte un falange del dedo meñique, o sea, será chiquitito y uno pensará no sirve para nada, pero a ver, quítatelo si no te va a doler. Ese dolor físico lo siente a profundidad, en toda dimensión, Cristo, cuando empezamos a dañar su cuerpo, nosotros mismos alejándonos, o tal vez con nuestras actitudes alejando a otras personas también. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Nos dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Y actualizando esta palabra de Dios, podríamos decir, todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Peruanos y chilenos, alemanes y franceses, sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, pongamos lo que pongamos, todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu y entonces pasamos a ser parte del mismo cuerpo de Cristo. Por eso, atención cuando alguien hable mal de la iglesia, porque en realidad están hablando mal del cuerpo de Cristo. Y atención a mis propias palabras si yo soy la que da pie a que hablen mal del cuerpo de Cristo. Entonces, somos un solo cuerpo, somos iglesia, cuerpo de Cristo. Pero así como por el bautismo, por la gracia del Espíritu Santo, pasamos a ser pueblo de Dios, para poder permanecer unidos a la cabeza que es Cristo, tenemos que tener en cuenta lo que el mismo Jesús nos dijo, ¿no? En Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No sabemos que el pámpano pues es esta parte de la vid, ¿no? Realmente ninguna planta puede dar fruto si es que le cortas la rama, ¿no? ¿Qué rama por su cuenta va a dar fruto? Ninguna. Necesitamos estar unidos a toda la planta, ¿no? Que en este caso es unidos a Cristo mismo, ¿no? Él mismo nos dice, permanezcan en mí y así yo permaneceré en vosotros. O sea, si bien es cierto, todos recibimos ese soplo divino en el momento de nuestra concepción, solamente Dios y su gracia pueden permanecer en nosotros si es que nosotros permanecemos en Él. De otra manera, no existe, ¿no? Y menos podemos dar fruto, pues, ¿no? Si ya una rama necesita estar unida a la planta para poder estar viva, verde, fresquita, bonita, si la cortan no solo se va a secar, sino que mucho menos va a dar fruto, ¿no? ¿Qué significa entonces permanecer en Cristo? Hay 3 medios esenciales para permanecer en Cristo. La palabra de Dios.
Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos da testimonio de la verdad. Y decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Claro, porque Cristo mismo nos dijo, yo soy el verbo, Él es la palabra. Si yo desconozco o rechazo la palabra de Dios, estoy rechazando al mismo Cristo. Si yo no dejo que la palabra de Dios ilumine mi vida, pues estoy diciéndole a Jesús que no quiero su luz en mi vida. Pero ¿cómo va a ser iluminada mi vida con la palabra de Dios si yo la tengo así cerrada y no la leo nunca, ¿no? Entonces, alimentarse de la palabra de Dios es leerla diariamente, meditar un versículo o la lectura del día, alguna estrategia para que a través de su palabra yo pueda tener esa luz para mi vida y para cada una de mis decisiones o cada uno de los momentos que puedo estar viviendo, ¿no? Esa es una. Decíamos que eran tres medios para permanecer en Cristo, ¿no? Primero, la palabra de Dios. El segundo, la oración. ¿Qué es la oración? Es un diálogo con Dios que a partir de hoy es necesario fomentarla siempre. Perdón. Ya que la oración es la respiración de la fe. Es la fuente que mantiene y sostiene esa comunión con Dios. Es menester tengas todos los días un momento a solas con el Señor, un momento de oración personal conducido por el Espíritu Santo. Entonces, otro de los medios para permanecer en Cristo es la oración, ¿no? Porque es también dialogar con Dios. Y dialogar, pues, es de ida y vuelta, no solamente es que, Señor, yo me siento así, te pido esto, te pido lo otro, y gracias y amén, ¿no? Sino que no solamente lo que yo le quiero decir a Cristo, que bien Él ha dicho, vengan a mí los cansados y agobiados, y entonces yo me vacío en la presencia de Cristo, pero no me vacío para retirarme vacía, me vacío para llenarme de su presencia, para llenarme de su palabra, para llenarme de lo que Él me quiere decir. Y Jesús nos habla en el silencio, en ese silencio que hacemos en medio de nuestra oración, también nos va hablando. Nos habla, por supuesto, a través de la palabra de Dios. Y cuando estemos en ese entrenamiento de oración, también vamos a hacer de nuestra vida una oración, ¿no? Entonces, ya no solamente me dedicaré algunos minutos diarios a que el Señor me hable en la oración y yo hablarle a Él, sino que también haré de mi vida y de cada acto que yo realice una oración, ¿no? Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, los sacramentos. Los sacramentos son los medios por los que se transfiere, o sea, por los que se transmite la gracia. Es necesario frecuentar la confesión porque es reconciliación, perdón divino, y la Eucaristía también es necesaria frecuentarla porque es el manjar y alimento, pan de vida eterna. Entonces, la Iglesia nos abre estos canales de gracia, de encuentro con Dios. Por supuesto que Dios está en todos lados, pero en cuerpo y sangre solo en la Eucaristía. ¿Cómo no me voy a encontrar con Jesús? Yo me acuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo II, porque ya el Papa Francisco lo vi por la televisión nomás, pero cuando vino el Papa Juan Pablo II, yo corría una de las avenidas, era chica, pero fue con mi mamá, una de las avenidas por donde iba a pasar el carro, ¿no? O sea, ni siquiera se iba a detener a hablar, pero cuánta gente estaba ahí horas esperando a que pasara para que, nos diera la bendición, el Papa, su santidad. Y es, como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra, pero cuerpo y sangre de Cristo solo en la Eucaristía. ¿Cómo te lo vas a perder? ¿Cuántas veces hemos
hecho colas para ir de repente a ver un espectáculo, un concierto, ¿no? ¿Cuánta gente haciendo cola? Yo vivo acá en la esquina de mi casa, hay un mercado, en la época de la primera cuarentena, habían colas que llegaban desde Mirones hasta la avenida Venezuela para entrar al mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quería comprar alimentos. ¿Cuánta gente vemos ahora haciendo cola por el alimento y manjar del cielo? Cuerpo y sangre de Cristo, que está aquí en la tierra. Y por supuesto acercarnos a Él con las manos limpias y el corazón puro, como dice el salmista. Por eso, primero acercarnos a la confesión, ¿no? Donde alcanzamos el perdón de Dios de manera sacramental y porque cuando el Padre nos da la absolución, nos dice, yo te perdono, no en mi nombre, en nombre del párroco ni del Papa, dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no se trata del tema de los sacramentos, pero vamos a ahondar más en cada uno de ellos en otro momento. Lo que nos debemos llevar esta noche es que cada uno de los sacramentos es una ventana por donde se nos transmite la gracia de Dios. Y sin gracia, ¿qué somos? A ver, completen la frase. Así que mejor con gracia que sin gracia. Con la gracia de Dios avanzamos en la vida. Entonces, el tema de hoy es para exhortarnos, para recordarnos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, para recordarnos que tú y yo somos parte del pueblo de Dios, que es la Iglesia, y que no hemos entrado ahí por un examen de admisión ni por un concurso, sino porque Dios nos ha elegido primero. Y gracias a los sacramentos en especial, y en principio gracias al bautismo, somos parte de este cuerpo de Cristo que es la Iglesia, cuerpo del cual Jesús es la cabeza. Pero todo esto recién empieza a tener un verdadero sentido si lo aterrizamos a nuestras vidas, ¿no? Realmente el encuentro personal con Cristo Jesús es el que nos debe llevar a un encuentro con nuestros hermanos. Compartía con alguien que, a ver si alcanzo el crucifijo, que un sacerdote nos daba la siguiente explicación, ¿no? Nos decía, nuestra vida cristiana debe ser como la cruz. Una perfecta relación de nosotros con Dios, pero también de nosotros con nuestros hermanos. Tienen que ser esos dos maderos, de abajo hacia arriba con Dios y a los lados con nuestros hermanos. Una relación de encuentro, una relación de amor con cada uno de ellos. Quien ama a Jesús, que es cabeza del cuerpo, tiene que amar también al cuerpo, a cada una de las partes. Yo no le puedo decir a mi esposo, te amo solo a su cabeza. O sea, cuando yo le digo te amo, lo amo todo. A tu hijo, a tu mamá, ¿no? Igual, si yo digo que amo a Jesús, pues tengo que amar también a su cuerpo, que es la Iglesia. Quien recibe a Jesús, recibe a los discípulos de Jesús. El maravilloso plan de nuestro Padre Dios es transformarnos en Jesús. Sin embargo, no se trata de que cada uno de nosotros sea otro Cristo solito, sino que todos unidos por el Espíritu Santo manifestemos en forma visible el cuerpo de Cristo. Es decir, que es verdad, Jesús vino a salvarte a ti de una manera personal, pero para que no te quedes la vida viviendo tu individualidad, sino para que vivamos como parte del cuerpo de Cristo en unidad con la Iglesia. Entonces la exhortación es para que nosotros, a partir de este conocimiento o reconocimiento de que somos parte del pueblo de Dios, parte del cuerpo de Cristo, podamos pues vivir a la altura de lo que el cuerpo de Cristo debería ser. Y esta noche en misa, cuando se hacía un recordatorio de
de uno de los textos que hemos visto, que es Mateo 5, 13, 16, donde se nos recuerda que somos sal y luz del mundo. El Señor traía a mis recuerdos mi bautizo. Mi bautizo que fue en la misma iglesia en la que estuve esta noche en misa, ¿no? En esa misma iglesia. Yo decía, Dios mío, yo me veía bebita, ¿no? En brazos de mi mamá, luego de mi madrina. Y decía, ¿cuánto habrá soñado Dios conmigo cuando me estaba regalando su Espíritu Santo? Si tú eres mamá, eres papá, o eres una tía, un tío muy querendón, tienes un ahijado o ahijada que has conocido desde pequeñito, dime si no lo has cargado en tus brazos y has pensado en todas las posibilidades de aquella criatura pequeña, ¿no? ¿Qué llegará a ser? ¿Cómo será? ¿Cómo se relacionará? ¿Cuánto éxito tendrá? ¿Será feliz? Papá Dios nos toma en sus brazos y quiere lo mejor para nosotros. Somos tú y yo, cada uno de nosotros, su pequeño, su pequeña, que tomándonos en sus brazos, nos ama tanto que nos regala a través del bautismo, tomando como instrumentos a nuestros padres, su Espíritu Santo. Nos regala su Espíritu. Su Espíritu Santo, su esencia. ¿Para qué? Porque Él sueña contigo y conmigo y con todo lo que puedes hacer con esos dones y con esa gracia del Espíritu Santo. Él sueña que seas sal y luz de la tierra, que ilumines por donde quiera que vas, que seas esa sal que le pone el sabor a la vida, a pesar de las dificultades y del contexto medio crítico que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo le vamos a responder a Dios que nos regala tanto, como vemos acá en esta figura, todo lo que nos regala por amor? Esa respuesta solamente se la podemos dar de manera personal. Pero vamos a dirigirnos a Él en este momento en una oración. Ven, Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo. Alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cantó mi corazón en un nuevo corazón. Esa es la razón por la que digo vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos permites venir, reunirnos para saber más de ti, para dejarnos iluminar por ti. Y también para alabarte, Señor, como dice la canción. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos porque has hecho tantas maravillas y seguirás haciendo tantas maravillas a lo largo de nuestras vidas. Estamos seguros de eso porque estamos en tus manos, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos.
Nos has traído a este mundo, pero no nos has abandonado. Nos capacitas, Señor, con tu Espíritu Santo, no solo para tener la fortaleza necesaria para afrontar cada situación de la vida, sino también que nos capacitas para ser una parte activa, productiva y viva de tu cuerpo, Señor, la iglesia. Nos llenas de ti, Señor, y de tu Santo Espíritu para poder ser un pequeño vaso que pueda llevar esa agua viva al sediento, al que más necesita de ti. Nos envías como sal y luz del mundo para hacer de este un mundo mejor. No para quedarnos encerrados en nosotros mismos tratando de portarnos bien nada más, sino para ser un signo tuyo en el mundo, para ser tus manos, para ser tus ojos, para llevar tu palabra en nuestra boca, para que nuestro cansancio descanse a otro, como decía otra canción, para ser una respuesta tuya a la oración del otro. Nos ponemos en tus manos y suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a hacer las cosas a tu manera, no a la nuestra. Siempre caminando en unidad con tu iglesia, siempre caminando según tu palabra y no nuestros criterios o los criterios de otros. Ven, Espíritu Santo, auxiliador, ven y llénanos de ti, ven y levántanos, ven y consume en nosotros lo que no te sea agradable y ven, capacítanos para poder salir de nosotros al encuentro de aquel que nos necesita, de aquel que te necesita a ti. Ven, Espíritu Santo. Con el amor del Señor, yo te amo con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la gloria del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Nos amamos con el amor del Señor. Nos amamos con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la gloria del Señor. Nos amamos con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la gloria del Señor. Nos amamos con el amor del Señor. Bendito sea, Señor, porque solo tu Espíritu Santo nos capacita para amar a los demás como tú nos amas. Bendito sea, Señor, porque solo con la gracia de tu Espíritu podemos incluso soportar con amor. Bendito sea, Señor, porque solo sintiéndonos realmente amados por ti, podemos llevar de tu amor a aquel que lo necesite. Aunque piense distinto, aunque sea distinto, en ti podemos hallar la unidad, Señor, solo en ti. Bendito y alabado sea, Señor, y que todo lo que hagamos y digamos sea para darte gloria,
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. como en el principio, Siempre, por ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.